Bendiciones hermanos, que el Señor le bendiga. Hoy en este día quiero compartirle una palabra que el Señor dio a mi vida y quiero entrar ya de lleno a la palabra, ¿verdad? Y quiero que usted se vaya al libro, a los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 6, en el versículo 1, la palabra del Señor dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hasta ahí quiero que se quede en ese versículo bíblico, ¿verdad? El cual vamos a manejar en este día. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Lo que está diciendo Pablo ahí, asumiendo, ¿verdad? Como que fue Pablo quien escribió la carta a los hebreos, que dice, dejando ya los fundamentos, ¿verdad?, de las enseñanzas de Cristo. Ahora hagamos eso a un lado y vamos hacia adelante, hacia la perfección. Esta palabra que yo le quiero compartir tiene un pie de imprenta en el cual se dio en cierto momento con unos animalitos, dos perritas que yo tenía aquí en la casa, las cuales fallecieron ya por tener una edad avanzada. Pero estos animalitos que eran muy queridos aquí en la casa, que muchas veces las personas me preguntaban si eran gemelas, me decían, hermano Roger, ¿esas gemelitas cuántos años tienen? Pues una tenían alrededor, de unos 13 a 14 años, ya eran perritas muy adultas, eran ya pues prácticamente una anciana. Y ellas pues fallecieron ya por la edad, pero estos animalitos antes de morir presentaron unos síntomas. Y estos síntomas el Señor me mostró que esto también ocurre en aquellas personas o en aquellos cristianos, en este caso, que en vez de evolucionar, más bien están involucionando. En vez de crecer en el Señor, más bien están llegando a un punto en el cual están prácticamente muriendo en el Señor. Y usted sabe que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una separación con Dios. De manera que el cristiano que muere, estamos hablando de aquel cristiano que se ha separado de Dios. Sabiendo también que un cristiano no se va a separar del Señor de la noche a la mañana. Para que usted venga a separarse del Señor, tiene que venir en un proceso de involución. Hoy en este día quiero mostrarle 5 situaciones que se dieron en estos animalitos y que fueron para mí un reflejo de la vida del cristiano cuando en vez de evolucionar, más bien está involucionando. Una de las primeras cosas que yo pude ver en aquellos animalitos fue que ellos perdieron el apetito. Óigame bien, síntoma número 1 en aquellos animalitos y que pueden estarse dando en el cristiano que está muriendo fue la pérdida del apetito. Dice la palabra en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, cuáles son las bases de la palabra de Dios. Y habiendo llegando a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso quiere decir, y está hablando de personas en Cristo, hermano, que ya tienen un recorrido en el Señor, ya tienen varios años en las cosas del Señor, pero que no avanzan. Llegaron a un nivel que se estancaron y se quedaron hasta ese nivel. Llegan a la iglesia, cantan en la iglesia, pero usted va a ver que no hacen nada más. No tienen un llamado, no atienden los dones y no se manifiestan. El mover del Espíritu en ellos no se manifiesta. No tienen, dice Pablo, ¿y vosotros qué tenéis cuando os reunís? De manera que cuando usted se reúne en las congregaciones, hermano, o en algún grupo cristiano, usted tiene que presentar, miren, hermano, aquí tengo una nueva palabra, aquí tengo una nueva revelación, aquí tengo algo nuevo que el Señor me mostró. ¿Qué hay entre vosotros cuando os reunís? Palabra, revelación, doctrina, enseñanza, himnos, cánticos, ¿qué hay? ¿Verdad? De manera que el cristiano va presentando un crecimiento en el Señor. En Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esa palabra niño en esta carta a los hebreos es la palabra que en el griego se traduce como nepio. Y nepio está hablando de un niño de 0 a 3 años. De manera que hay cristianos que ya tienen un recorrido en el Señor, que ya tienen años en las cosas del Señor, pero ellos siguen siendo niños espirituales. Ellos siguen siendo nepios. Ellos siguen siendo aquellos niños que están de 0 a 3 años. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un niño de 0 a 3 años? No camina muy bien, no se vale por sí mismo, no habla muy bien,
no puede tomar decisiones, no puede atribuírsele responsabilidades, ¿verdad? Es un niño que no tiene la madurez como para poder enfrentar una situación. En vez de dar un buen consejo, más bien va a venir a causar división. En vez de traer unidad, hermano, más bien va a causar división. En vez de traer, hermanos, amor en la iglesia, más bien puede traer discordia. Es un cristiano, hermano, que es una bomba de tiempo. Dice en Hebreos 5:14, un versículo más adelante dice, pero el alimento sólido, óigalo bien, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera, hermanos, que podemos ver, primer punto, que una persona, un cristiano que en vez de estar evolucionando, está involucionando, puede ser aquel cristiano que ha perdido el apetito. Es aquel cristiano, hermanos, que no lee la palabra, es aquel cristiano que ha dejado de estar orando, es aquel cristiano, hermano, que ha dejado de congregarse, es aquel cristiano, hermano, que no dice a buscar del Señor. Puede ser aquel cristiano, hermano, que en estos tiempos de COVID-19, como no está un pastor al frente de él no lee la palabra. Como no hay un pastor, como no hay un líder espiritual, entonces él no dice a orar, mucho menos a practicar el ayuno. ¿Cómo está usted edificándose en este tiempo de COVID-19? ¿Cómo usted está buscando del Señor? ¿Es usted un cristiano niño que necesita que lo lleven de la mano? ¿O ya es un cristiano, hermano, que tiene madurez y que usted se vale por usted mismo? No porque la ayuda de un pastor no sea importante, no porque la ayuda de un líder espiritual no sea importante para nuestra vida, claro que lo es. Pero hermano, ¿y si ellos no están? ¿De qué manera entonces nosotros nos vamos a edificar? Pues ese es un síntoma de que nosotros no hemos perdido el apetito por las cosas espirituales, no hemos perdido el apetito por el Señor. Otro síntoma, un segundo síntoma que presentan aquellas personas que están muriendo en el Señor. El primero, ya le dije, es que pierden el apetito. El segundo es que pierden la audición. Dejan de oír. Me recordé que en la palabra del Señor, en Deuteronomio 6:4, dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra oye Israel, esa palabra oye, en el original hebreo es la palabra Shema. Y Shema lo que está diciendo es: ¡Hey! Presten atención, quiero decirle algo importante, escuchen mi voz. De manera que el Shema Israel es como un llamado de atención. Es una palabra importante que el Señor va a decir y que nosotros debemos de estar prestos a oír su palabra. Me llevé la sorpresa, hermanos, que cuando busqué en la Biblia cuántas veces aparece la palabra oye Israel, esa palabra aparece más de 100 veces. Exactamente aparece 117 veces la palabra oye. Por ejemplo, en Éxodo 23:21 dice: guárdate delante de él y oye su voz. En Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. En el Salmo 57 dice: oye pueblo mío. De manera que el Señor estuvo por más de 117 veces diciéndole al pueblo, oye Israel, oye pueblo mío, oye, escucha mi voz, oye, atiende a mis estatutos. Si usted recuerda, en ese capítulo 28 nos está hablando acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Pues en este caso dice la palabra: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Pero ¿por qué van a venir estas maldiciones? Si usted revisa en su Biblia, versículo 45 dice: por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿a dónde estuvo el problema? En que no tenía audición. Yo podría preguntarle a usted aquí: ¿ha escuchado usted alguna vez la voz de Dios? Cuando usted lee la palabra del Señor, ¿el Señor le habla? ¿Ha atendido usted los remas que el Señor habla a su vida? La vez pasada compartíamos y decíamos que cuántos remas el Señor ha hablado a su vida, pero de cuántos remas también usted ha atendido. Dice la palabra que vamos a dar cuenta por cada una de las palabras ociosas que los hombres hablen. En el original griego dice que daremos cuenta por cada uno de los remas ociosos. De manera que quiere decir que el Señor habla en nuestras vidas y nosotros decimos: ay, esa palabra es para mi vida. Cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. Lo tomo para mi vida, ese es un rema para mi vida. Oramos la primera vez, oramos la segunda, oramos la tercera, pero ya la cuarta, hermano, se nos fueron a fuerza. Como yo observo que mi familiar no cambió, entonces adiós rema. Vamos a dar cuenta por esa rema que hemos dejado de utilizar. Pero
El problema aquí que podría estar sucediendo es que hemos dejado de oír la voz de Dios. Estamos perdiendo la audición. Primer síntoma que presentaron las gemelitas, hermanos, y que se murieron, es que perdieron el apetito. Segundo síntoma, que perdieron la audición. El tercer síntoma que aquellas perritas presentaron, hermanos, fue la falta de movilidad. Pues el cristiano que está muriendo también, hermanos, presenta una falta de movilidad. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir, hermanos, que la vida del cristiano no es estática. La vida del cristiano, hermano, es una vida que va en movimiento, que va en aumento, que va, hermano, de victoria en victoria, que va, hermano, de hazaña en hazaña, que va, hermano, de prédica en prédica, que va de acción en acción. En cierto momento hicimos una predicación acerca de las características de la oveja. Y recuerdo, hermano, que una de las características que tiene una oveja es que siempre están produciendo lana. No importa cuánto tiempo la estén esquilando, cuánto tiempo estén dándole ahí con la esquirla, ¿verdad? Y que le estén quitando toda esa lana. Entre más la esquirlan, hermano, más lana produce. De manera que el cristiano, hermano, entre más le quitan, entre más él da palabra, entre más él da alabanza al Señor, entre más, hermanos, él se dedica a la oración, más le da al Señor, más palabra le da al Señor. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un principio bíblico, y es que como de gracia he recibido, de gracia debo de dar. De manera, hermano, que todo lo que a mí el Señor me da, yo, mire, me despojo de todo y lo comparto abiertamente de todo lo que el Señor me da. Porque el principio que tengo es que en la medida que yo me vacío, el Señor me vuelve a llenar. ¿Por qué? Porque la senda de los justos, dice la palabra, que es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. En Lucas 12, 42 y 43 dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Esa es una pregunta. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Bueno, el mayordomo fiel y prudente es aquel que da la ración correspondiente a tiempo. Es aquel pastor, es aquel líder, es aquel ministro del Señor que está ahí dando palabra a tiempo, que está ahí dando una llamada de teléfono, que está mandando un mensaje de WhatsApp, que está yendo y hace una visita, que está dando una palabra de aliento, que está orando por el hermano. Ese es el siervo fiel, ese es el mayordomo fiel y prudente. ¿Y qué dice en el versículo siguiente? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cómo que haciendo así? O sea, haciendo aquello para lo cual el Señor lo ha llamado. Y esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué en este tiempo de COVID-19, por qué en este tiempo de pandemia, algunos hermanos que dicen tener un llamado en el Señor, se han venido al silencio? En mí no cabe, hermano o hermana, que usted tenga un llamado ministerial, un llamado en el Señor, y que usted en este tiempo, como la iglesia ha estado cerrada, usted no ha tenido un tiempo para poder compartir con los hermanos, que usted no ha tenido palabra para dar. Hoy, hermano, tenemos las facilidades de estos medios de comunicación. Hoy en la iglesia tenemos, hermano, también el beneficio de tener un canal de YouTube, una página de Facebook, un canal, hermanos, de WhatsApp, hermano, en el cual usted puede tomar la iniciativa de filmarse, hermano, hacer una palabra, de poner un momento de alabanza, un momento de oración y compartirlo. ¿Pero por qué, hermano? Porque yo supongo que usted tiene un llamado ministerial. Yo supongo que usted, hermano, tiene un llamado que dice la palabra en Romanos 11:29, que los llamados, que los dones y el llamado son irrevocables. O sea que no hay vuelto atrás para su vida. A menos, hermano, que usted esté perdiendo la movilidad. Pero hoy estamos aprendiendo, hermano, que si un cristiano está presentando falta de movilidad, falta de crecimiento, es que en vez de estar evolucionando, está involucionando. Y corre el peligro, hermano, que puede ir bajando más y más y más y llegar hasta la muerte espiritual. Cuarto punto que presentaron aquellas... cuarto síntoma que presentaron aquellas gemelitas, hermano, fue que aparte de perder el apetito, aparte de perder la audición, aparte de perder la movilidad, también perdieron la visión.
Dice en Números 23:19, este punto fue bastante fuerte. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Muchas veces nosotros utilizamos esas palabras como un rema en nuestra vida, pero muchas veces nosotros no sabemos en la Biblia quién fue el que dijo estas palabras. En la Biblia, hermanos, el profeta que habló estas palabras fue aquel profeta llamado Balaam. Y este profeta, hermanos, que aunque era un profeta que conocía los dichos de Jehová, que era un profeta, hermano, que conocía la ciencia del Altísimo, que era un profeta, hermano, que vio la visión del Omnipotente, hermano, era un profeta que el don que Dios le había dado, lo utilizaba, hermano, pero vendiéndolo, agenciándose dinero por el don que Dios le había dado. Por eso dice la palabra en Números 24:16, que este profeta llamado Balaam era un profeta que conocía las profundidades del Señor, que tenía los ojos abiertos, pero caído. Mire qué terrible esto. Qué terrible es, hermano, que usted o yo, como siervos del Señor, como ministros del Señor, que hermano Roger nos va a ir a predicar, nos va a ir a enseñar una clase de discipulado. Sí, yo voy, pero ¿cuánto me van a pagar? Hace poco le dije, hermano, que de gracia he recibido y de gracia doy. Qué terrible, hermanos, es que estemos comercializando el evangelio, como si acaso el Señor nos vendiera el evangelio. Hermanos, esto es por gracia hemos sido salvos, y de esa manera también nosotros debemos de servir. Hermano, nos va a ir a dar una palabra, hermano, nos va a ir a ministrar, hermano, nos va a ir a un momento, a una campaña evangelística. Sí, pero ¿cuánta ofrenda me van a dar? No, hermano, no debería de ser esa actitud en nosotros, sino que nosotros somos, hermanos, siervos fieles del Señor. Aquellas personas que han caído, hermanos, a comercializar el don que Dios les ha dado, hermanos, dice en primera de Pedro 2:15-17, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Mire qué terrible. Quiere decir que aquellas personas, aquellos siervos, aquellos ministros que han caído, hermano, oiga bien, que han caído, o sea, que han involucionado, que se están acercando a una muerte espiritual, el estado de ellos por el cual están haciendo tal situación de estar vendiendo, de estar comercializando el don espiritual, es porque han caído en iniquidad. O sea que ellos, hermanos, están en una situación de inicuo. Y si usted registra en la Biblia qué es lo que le va a hacer Dios al inicuo, pues lo va a destruir. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre de tal situación. Dice la parte siguiente de 1 de Pedro 2:15-17. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Oiga esta parte. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, hermano, que ellos tienen don profético, hablan en lengua, tienen don de sanidad, pero su visión, hermano, está cegada. ¿Por qué, hermano? Porque ellos ya no están viendo al Señor. Ellos solo están viendo la forma en cómo se enriquecen. Solo están viendo la forma en cómo consiguen dinero. Pero lo que estamos viendo a profundidad, hermanos, de este tipo de siervos es que ellos han caído en iniquidad. Que el Señor nos libre y nos guarde, hermanos, de caer en este tipo de cosas. El quinto síntoma que presentaron las gemelitas, hermanos, fue que ellas perdieron el tacto. Dice en 1 de Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si usted se fija, hermano, aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Es una iglesia, hermano, llena del mover del Espíritu. Una iglesia llena de los dones espirituales. Había profecía, había lenguas, había interpretación de lenguas, hermanos. Tenían, hermanos, hasta que se peleaban por los turnos, ¿verdad?, de interpretación de lenguas o de profecía. Aunque en esta iglesia de Corinto había un mover espiritual, hermanos, también en esta iglesia habían, hermanos, divisiones, habían glotonerías, habían contiendas, habían pleitos. Por eso Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche
y no vianda, o sea, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. De manera, hermanos, que ¿qué pasó? ¿Qué pasa con aquel cristiano que pierde el tacto, que pierde el discernimiento espiritual? Es un cristiano, hermano, que por ende se vuelve carnal. Es un cristiano, hermano, que él solo anda en la carne, solo le interesan las cosas del mundo. Es aquel cristiano, hermano, que va a la iglesia, pero va con una doble intención. Es aquel cristiano, hermano, que le hace la amistad con cierto hermano, pero que a los días ya va a quitarle dinero prestado. Es aquel cristiano, hermano, que si mira el mover del espíritu lo está poniendo en duda. Es aquel cristiano, hermano, que, vuelvo y le repito, que está involucionando. Es aquel cristiano, hermano, que ha llegado a un punto que ya para estas alturas, hermanos, ya perdió el apetito, ya perdió la audición, ya perdió la movilidad, ya perdió la visión y ahora también ha perdido el tacto. ¿Qué fue lo que pasó después de estos 5 síntomas en la vida de aquellos animalitos? Murieron. Pues es ahí donde el Señor a mí me mostró. Así también el cristiano que pierde el apetito, que pierde la audición, que pierde la movilidad, que pierde la visión, que pierde el tacto, lo último que le hace falta es morir. Y usted sabe que en la Biblia cuando hablamos de muerte estamos hablando de separación con Dios. De manera que en Juan 15:5 en la última parte del verso dice, porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, hoy es una evaluación para usted. ¿En qué nivel está? Si es de aquellos que ha ascendido, si es de aquellos que va evolucionado o va evolucionando, o es de aquellos cristianos que más bien están retrocediendo. Máxime en estos tiempos de encerramiento, en estos tiempos en el cual estamos solo en nuestros hogares, no nos estamos edificando, no nos estamos congregando, no ha vuelto una palabra, no ha vuelto una alabanza en su casa, hermano. Aquel cristiano, hermano, que de repente está diciendo, mejor que nos quedáramos así, para solo seguir congregándonos o viendo las predicaciones aquí por YouTube o por la televisión de forma virtual. No, hermano, la palabra dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiero terminar esta palabra, hermano, no dejándolo en esta situación así un poco, sino mostrarle, hermano, que si nosotros le damos vuelta a la tortilla, nosotros pudiéramos ver que si nosotros somos de los cristianos que hemos venido evolucionando, quiere decir que nosotros en cierto momento estuvimos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. O sea que estábamos muertos. Pero de aquí, hermanos, más bien nosotros, al venir a Cristo, hermanos, nos hemos vuelto espirituales. Dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. O sea que usted y yo, hermanos, que somos de los que vamos evolucionando, ya no somos carnales, sino que somos hombres y mujeres espirituales. Ya no somos como aquellos que han perdido la visión, hermano. No somos como aquellos, hermanos, que se han convertido en inicuos, sino que somos santos, somos justos en el Señor. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera también, somos hombres y mujeres que no hemos perdido la movilidad, sino más bien que somos hombres que somos productivos. Somos hombres, somos siervos y siervas fieles al Señor. Porque ¿quién es aquel siervo? Es aquel siervo que cuando... ¿Cuál es el siervo fiel? Es aquel siervo que cuando su Señor regrese, lo haya haciendo aquello para lo cual el Señor lo ha llamado. Somos aquellos siervos también, hermanos, que no hemos perdido la audición. Somos aquellos, hermanos, que el Señor nos llama como benditos de Jehová. Dice el Señor Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. De manera, hermanos, que nosotros no somos de los que estamos involucionando, sino que somos de los que estamos evolucionando. Que tal vez comenzamos, sí, muertos en delitos y pecados, pero que hoy ya no somos niños espirituales, sino que más bien estamos llegando a una madurez espiritual. Dice 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermano, yo le animo en el Señor. Hoy le he presentado como un test, ¿verdad? Para ver, hermanos, si estamos involucionando o si más bien hemos venido evolucionando en las cosas del Señor. Si no es que nuestra situación espiritual es que estamos muriendo paulatinamente,
¿verdad? Ya que un cristiano no va a morir de la noche a la mañana, no se va a separar del Señor de la noche a la mañana, sino que van a venir etapas y situaciones que se van a venir presentando en el pecado y que eso lo va a ir orillando el Señor. No, no somos de esos, sino que somos de los que vamos evolucionando y que vamos alcanzando una madurez espiritual, una estatura espiritual como la estatura del varón perfecto. Y como Pablo nos decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Yo le animo, hermano, a que siga adelante, siga edificándose, siga teniendo y compartiendo palabra de Dios. Si no tiene a alguien pues que le dé palabra, pues estos canales es un buen canal para que usted siga edificándose. Agarre su Biblia, hermano, comience a leer un pasaje bíblico, lea una porción cada día, hermano, lo entienda o no lo entienda, pero su espíritu, este es el alimento espiritual, su espíritu se está alimentando con lo que usted hace. Dedique un tiempo, aunque sea corto, pero un tiempo de oración día con día, hermano, y de esa manera usted se va a fortalecer en la fe. Hermano, sigamos adelante, y si tienes un llamado, no dejes que tu llamado se muera, sino que tu llamado vaya creciendo en el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.